Hola, profesor Aníbal, bienvenido al primer episodio. Hoy vamos a hablar sobre una época que muchos llaman oscurantista, pero que fue vital para nuestra cultura, el medievo. Así es, hablamos de un periodo muy largo, de casi 1000 años, que ocurrió entre los siglos V y XV. Se le considera la gran transición entre la Edad Antigua y el Renacimiento. Todo comenzó con un evento sísmico, la caída del Imperio Romano del Occidente ante los bárbaros, y terminó, según se mire, con el descubrimiento de América en 1492 o la caída de Constantinopla en 1453. Para entender esta época debemos mirar cómo vivía la gente. Era una sociedad feudal, marcada por una desigualdad extrema entre los terratenientes nobles y los campesinos. Exacto. Los nobles recibían tierras del rey a cambio de servicios militares, mientras que los campesinos trabajaban en esas tierras sin pago alguno. Su recompensa era una parte del alimento y la promesa de ser protegidos militarmente en caso de invasión. Era un mundo estático, había una bajísima movilidad de clases. Si nacías campesino, era casi imposible dejar de serlo. En esta pirámide, el tercer sector clave era el clero, que acumulaba una cuota de poder impresionante. Este es un punto fundamental. El medievo fue esencialmente teocéntrico, lo que significa que lo religioso era la ley suprema. La Iglesia Católica construyó una sociedad teocrática donde casi todo el poder político estaba en sus manos. Incluso los reyes, ellos eran designados y coronados por el Papa, y para mantener el control de los pensamientos y bienes de las personas, contaban con la Santa Inquisición. Fue una época de gran terror y conflicto. El cristianismo se consolidó como la gran religión monoteísta junto al Islam y al judaísmo. Pero esto también llevó a guerras religiosas como las cruzadas y enfrentamientos constantes por el control del Mediterráneo. Hablemos de la educación. El analfabetismo era la norma. Incluso la mayoría de la aristocracia era iletrada y dependía del clero para instruirse. Los sacerdotes eran los guardianes de la palabra escrita, con poder para censurar o quemar libros que contradijeran a la Biblia. El arte que sobrevivió era mayormente religioso. Pinturas bíblicas, vidas de santos y cantos épicos como el de Mio Cid. Pero en las sombras, el pueblo tenía su propia forma de expresarse. Es verdad, existía una cultura popular de resistencia. En secreto, las clases oprimidas celebraban fiestas grotescas y bailes donde se liberaba el cuerpo y se valoraba la risa y el ocio, ridiculizando la solemnidad de los poderosos. Aquí los juglares y bardos eran clave, llevando poesías e historias que escapaban al rigor cristiano. Y la ciencia, avanzar era peligroso. Cualquier innovación podía ser vista como una herejía y llevarte a la hoguera. Sin embargo, la figura del alquimista fue muy popular, especialmente por la influencia de la cultura islámica que heredó grandes conocimientos a Europa. Luego llegamos al legado más obvio, nuestras lenguas. Mientras el latín se quedó encerrado en las iglesias y textos académicos, el pueblo empezó a hablar sus propias lenguas, dando origen al español, francés, italiano e inglés que conocemos hoy. La Edad Media, a menudo categorizada injustamente como una época de oscurantismo, es en realidad una etapa de 1000 años que forjó las bases de la identidad occidental. Más que un simple retroceso cultural, este periodo representó una transición vital entre la Edad Antigua y el Renacimiento, caracterizada por profundos contrastes sociales y una espiritualidad que influenciaba todo. La estructura de la vida medieval estaba regida por el feudalismo, un sistema de desigualdad extrema donde la nobleza poseía la tierra y el campesinado trabajaba sin compensación económica, recibiendo a cambio únicamente protección militar y una parte de la cosecha. Sobre esta pirámide social estaba la Iglesia Católica, estableciendo un orden centrado en la teología donde lo religioso era la ley suprema. Esta sociedad teocrática no solo controlaba la política y coronaba reyes, sino que a través de la Santa Inquisición vigilaba los pensamientos, bienes y vidas de las personas. El conocimiento era un bien escaso. Mientras el clero servía como guardián y supervisor de la palabra escrita, la gran mayoría de la población, incluyendo la aristocracia, permanecía sumida en el alfabetismo. Sin embargo, aunque hubiera mucho control, había una cultura popular de resistencia.
En el vulgo se valoraba la risa y lo grotesco como una forma de ridiculizar la solemnidad de las clases opresoras, mientras juglares y bardos mantenían vivas tradiciones orales que escapaban al rigor cristiano. Fue importante para entender el desarrollo político y social, aunque estuvo marcado por una estructura social desigual y un poder concentrado en la nobleza y la iglesia. Aunque este sistema limitó la libertad de muchas personas, permitió la organización de la sociedad y el mantenimiento del orden en un contexto que era difícil. Con el tiempo, estas condiciones llevaron a cuestionar el sistema y buscar cambios sociales y políticos. El medievo no solo fue oscuridad, fue el terreno donde se sembraron las raíces de nuestra identidad actual como sociedad. Eso ha sido todo. Gracias por escucharnos.